Muy buenos días, bienvenidos a la Infoteca Universitaria Dr. Alfonso Pérez Romo de nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes. En nombre de la Dirección General de Difusión y Vinculación y del Departamento de Difusión Cultural, les agradecemos su presencia en esta tercera charla del ciclo El Icón, que lleva como título El fascinante mundo de las abejas, guardianas de nuestro ecosistema. Recordarles la dinámica de preguntas, pues al ser un evento grabado, si desean participar es necesario hacer uso del micrófono para que su pregunta quede registrada. Además, si ya se inscribieron en las listas de asistencia por medio de correo electrónico o nuestro número de teléfono, no es necesario volver a escribir su número en las hojas de registro que están pasando en este momento. Para iniciar, me permitiré leer la semblanza del invitado del día de hoy. El maestro en ciencias Rafael Alejandro Casillas Peñuelas es jefe de Departamento de Ciencias de los Alimentos del departamento de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es apicultor de tercera generación con más de 35 años en la actividad apícola y tiene más de 12 patentes referentes a la apicultura. A pesar de que es una semblanza chiquita, quiero recalcar que ha sido invitado a participar en conferencias magistrales en países como Chile, Cuba, España y Estados Unidos. Además, es asesor de programas de exportación de productos agroalimentarios. Les pido un aplauso para él y comenzamos. Bueno, pues muy buenos días, tengan todos ustedes, gracias por acompañarnos. Sí, y pues agradecerle también al doctor Ismael, gracias por acompañarnos, doc, a todos los apicultores, estudiantes, familia, muchísimas gracias. Y bueno, pues hablarles un poquito acerca del fascinante mundo de las abejas. No sé por dónde empezar. Yo les diría que sin las abejas, como decía Einstein, no existiera frutas o ese valor alimentario que existe para poder suministrar a lo que es la ganadería, y gracias a estos insectos tan maravillosos podemos tener alimentos. Una de las actividades que muchas veces se menosprecia en las abejitas es el tema de la polinización. La polinización la llevan varios insectos, mariposas, moscas, el mismo aire, el agua, pero las abejas se ha descubierto que es el principal insecto polinizador a nivel mundial y ahorita está en peligro de extinción. Gracias a ellas llevamos a cabo muchos cultivos, sobre todo en el tema de invernaderos. Estábamos llevando a cabo la polinización y no nada más Apis existe para llevar a cabo esta actividad, sino también los abejorros. Los abejorros se le conocen como los bombus, o el nombre científico el Bombus california o la gilocopa, y son excelentes polinizadores, pero también quiero platicarles acerca de una abejita que nosotros teníamos en el continente americano, que esa abejita no tenía aguijón y se le conocía como la abeja americana. Aquí tenemos miel de melipona, que es Melipona bichi, es la primera que nosotros tenemos, nos la pudieron hacer favor de traer de Yucatán, y esa abejita los mayas la explotaban. Al momento de la explotación, las abejitas no tienen aguijón, es una de las principales características, que no pica. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, trajeron con ello a Apis mellifera y mucha gente dejó la actividad porque picaban, ¿sale? Pero algo muy interesante fue que se obtenían grandes volúmenes de miel y de cera. En ese momento, para Europa, la única fuente de iluminación era la manteca o el aceite de ballena para iluminarse. Y entonces descubrieron que por medio de la cera, ¿sí?, se podían iluminar y era una fuente muy aromática. En ese sentido se le empezó a pagar tributo a España con la miel y cera de Campeche. En ese momento se empezó a conocer. Y entonces empezó el auge de la apicultura al conocer y ver esos recursos florales que tenía la península de Yucatán, que tenía el Golfo, que tenía el Pacífico. Se empezaron a obtener grandes producciones de miel en ese momento, ¿sí? Y una de las principales características que tiene la miel mexicana es que cristaliza. ¿Sale? Mucha de la gente piensa que al momento que esa miel se cristaliza, se azucara, se granula, piensa que es una sintomatología que está adulterada,
y es totalmente lo contrario. Y en ese sentido, pues vamos a empezar a platicar porque necesitamos de culturizar a la gente, o la gente debe de saber las características y las bondades. Cuando ustedes vean una miel cristalizada que principalmente tenemos en primavera, que es la miel de mezquite, es una miel que siempre o a la semana va a empezar a cristalizar y es una sintomatología de muy buena calidad. Conserva sus enzimas, conserva sus vitaminas, conserva todas sus propiedades y eso es algo muy interesante. Como lo pueden ver aquí en este frasco, pues empiezan los granos, ¿sí? O los cristales de glucosa a sedimentarse y la parte de la fructosa empieza a subir. Y no es una miel mala, es una miel que reúne todas sus características. ¿Por qué? Porque no ha sido tratada térmicamente. Y es una miel que nos va a aportar, como les dije, todo su valor nutrimental. Entonces es algo bien interesante. Otra de las cosas que les quiero platicar es que hay 3 individuos dentro de la colmena. Vamos a tener una reina, va a ser única y exclusivamente un individuo que se dedica a ovipositar y darle una cohesión a la colmena. Algunos cientos de zánganos que sirven para fecundar y también sirven para madurar el néctar que entra a la colmena, y posteriormente existen las abejas obreras. Esas abejitas obreras son las que se dedican a hacer muchísimas actividades dentro de la colmena, ¿sí? Y una de ellas es cuando nacen, de 0 a 72 horas aproximadamente, se desarrollan las glándulas hipofaríngeas y salivales, y esas glándulas son las que producen la jalea real. Esa jalea real se va suministrando y van alimentando a las larvas, o en su caso a la abeja reina, y eso hace que se desarrollen las ovariolas de esa abejita y tenga la capacidad para ovipositar posteriormente. Uno de los objetivos, imagínense ustedes una cabecita de alfiler, esa es la espermateca de una reina, y ahí puede almacenar de 12 hasta 18 millones de espermatozoides, y tiene la capacidad de estar poniendo huevos fértiles y huevos infértiles. Es algo que la naturaleza todavía no comprende, ¿sí? Nosotros como humanos no comprendemos, pero tiene esa capacidad interesante de poner huevos para producir zánganos y huevos para producir obreras. Y es algo que se lleva con la época del año, cuando la colmena presenta grandes cantidades de población y la reina madre dice, ¿sabes qué? Voy a enjambrar. Ustedes han encontrado enjambres en los jardines, en los árboles, en las carreteras. Normalmente es el 50% de la colmena la que despega y el 50% de la colmena se queda en el interior con una reina virgen que posteriormente sale a un vuelo de acoplamiento y se fecunda. Esos vuelos de fecundación, hemos estado trabajando en Yucatán con el doctor Carlos Echazarreta, que es mi asesor, le mando un fuerte abrazo por ahí. Hicimos una tesis doctoral ahí con él para identificar las áreas de congregación. Y una de las características importantes es que la abejita virgen sale de la colmena 2-3 veces antes de una fecundación interesante, pero eso hace que los músculos de las alas se refuercen. Y al momento que ella sale y sale a sus vuelos de fecundación, tira una feromona en el camino, que es la feromona de atracción para llevar a cabo la atracción de los zánganos. En el aire fecunda, el zángano se supone que más fuerte, más poderoso, llega, la fecunda y entonces se echa para atrás. El aparato reproductor del zángano, que se le conoce como endófalo, tiene 2 ganchitos. Penetra la reina en el aire, la fecunda, eyacula, fecunda y muere. Por eso dicen que mueren feliz, ¿sí? Y entonces, así sucesivamente, hasta un promedio de 12 a 18 zánganos llegan a fecundarla. Una vez que la abejita reina dice, ya estoy fecundada, ella regresa a su colmena y la única tarea es llevar a cabo la cohesión por medio de las feromonas y se dedica a ovipositar. Está ovipositando, poniendo huevitos, huevitos, huevitos. En varios estudios que se han hecho, hemos estado trabajando con abejas de origen africano y abejas de origen europeo y nos hemos dado cuenta que una abeja de origen africano nos puede llegar a poner hasta 3,500 huevos diarios, ¿sí? Y en cambio, una abeja de origen europeo nos puede llegar a poner hasta 1,500, 1,800 huevos diarios. Es algo muy interesante. Y
También aquí quiero rescatar una de las invenciones y de los puntos más importantes que ha sufrido la apicultura a nivel mundial, donde fue un mexicano y se le conoce a este señor. Tuve el agrado de conocer cuando estuvimos ahí en la maestría a don Felipe Martínez López. Don Felipe Martínez López fue el creador del mejoramiento genético apícola a nivel mundial, y él descubrió que en una tapita de pasta de dientes, él empezó a hacer un traslarve, empezó a hacer copas celditas, ¿sí?, de cera, en ese caso era la tapita de Colgate, y con una cerda de caballo empezó a transferir un huevo que la reina acababa de ovipositar. La puso en un marco, ya ahorita estamos hablando ya de una producción de reinas, ¿sí?, e hizo el traslarve y colocó una larvita, pero anteriormente le puso una gotita de jalea real. Y se dio cuenta que a los 16 días salía un individuo perfecto, ¿sale? Y ese individuo tenía el abdomen más desarrollado y de ahí se podía obtener una reina, ¿sale? En Tzucacab, en Yucatán, fue el primer centro de producción genética a nivel mundial y también fue uno de los principales productores de jalea real a nivel mundial, ¿sale? De ahí, obviamente, como tenían cercanía con Cancún, llegaron varios investigadores, vieron colmenas por el camino. Una de ellas fue Susan Covey y Robert Page, y se dieron cuenta que decían, bueno, vamos a visitar estos apicultores. Se dieron cuenta que esta persona agarraba una larvita, la transfería, la colocaba, y entonces de ahí ellos dijeron que ellos eran los mejoradores de genética a nivel mundial, lo cual fue mentira. Sí, fue un yucateco, un mexicano, y el nombre se llama don Felipe Martínez López. Y él fue el creador o revolucionó lo que fue el tema de la apicultura, ¿sí?, en cuestión a mejoramiento genético. En este sentido, se empezó a trabajar y empezaron a trabajar con lapicitos, a fundir cera, y entonces la pegaban en estas copas celditas, ¿sí?, agarraban, lo ponían y empezaron ellos a trabajar. Y empezaron con producciones mundiales acerca de jalea real. Uno de los principales objetivos de la jalea real es la industria cosmética, pero también cabe mencionar que uno de los puntos más interesantes es que al igual que la miel y la jalea real, son de los alimentos más completos que nos da la apicultura, ¿sí?, y los llevamos hoy en día. Otra de las personas que no pudo venir hoy fue don Rito Casas, al cual también le mando un saludo, donde fue uno de los principales maestros y precursores de la apicultura a nivel estado y a nivel nacional. De aquí nos encontramos muchos apicultores, por aquí estamos con Dani de la Rosa, Oscar Villanueva, sí, muchos apicultores que por ahí también nos están escuchando y que salieron de ese semillero. Él trabajó también mucho con la innovación y con el desarrollo en beneficio de la apicultura, y junto con él trabajó mucho su hijo David Casas, donde llevamos más de 52 patentes en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, todo en beneficio de la apicultura. Muestra de ello es la colmena que ustedes están viendo también aquí enfrente, ¿sí?, donde les voy a platicar un poquito acerca que es una colmena inteligente, donde podemos obtener polen, propóleo, jalea real, podemos estar alimentando también a las abejas, y todo eso ha salido de mentes hidrocálidas. Sí, es algo muy interesante, es una innovación que ahorita ya está en más de 25 países a nivel mundial, y es algo que se estuvo trabajando con gente y apicultores del Estado. Esa gente y apicultores del Estado que estuvieron comandados por ahí también por don Rito, por el médico Enrique Hernández, por el médico Víctor Franco, por la doctora Rosalba. Ese es el semillero que ha quedado, y esos son los beneficios que ahorita se los voy a estar platicando. Otro de los beneficios que podemos tener, ya hablamos de la miel, de la jalea real, de la producción de reinas, podemos estar hablando también de lo que es el propóleo. Aquí en el propóleo hemos estado trabajando con la Universidad de Sonora y hemos estado trabajando mucho con células pancreáticas, donde ellos estuvieron trabajando con propóleos de Sonora,
Y, oh sorpresa, que el propóleo que se produce en la Sierra Fría, aquí en Aguascalientes, llegó a tener una calidad muy importante físico-químicamente hablando, donde tiene un alto contenido de flavonas, flavonoides, y por lo tanto lo hace fúngico, antifúngico y bactericida. Y entonces, cuando ustedes tengan algún problema, ahorita estamos trabajando con el doctor David Masuoka, de aquí del Centro de la Salud, para patentar una pasta de dientes a base de propóleos, porque hemos visto que enfermedades periodontales pueden ser atacadas por este magnífico producto que se produce dentro de la colmena. Y entonces, les digo, hay un montón de beneficios, sí, que vamos a estar platicando, pero si hay alguna pregunta, algún comentario, pues estamos para resolverlo. Si gustan, adelante. Deje que le pasen el micrófono. Adelante, señora. Sí, muchas gracias, maestro. Felicidades. Gracias. Yo tengo una pregunta para usted. Las abejas, ¿dónde es donde depositan más su miel? Porque yo cuando salgo a caminar en el área donde yo vivo, hay muchas mezquites, muchas mezquiteras y veo panalitos. O sea, principalmente, ¿qué árboles que les gusta a ellas? Mire, nosotros, claro, y qué buena pregunta. El altiplano mexicano tiene una vegetación, no lo veo por aquí, pero tenemos una de las mejores floraciones, como usted lo acaba de mencionar, es el mezquite, ¿sí? O las mezquiteras. De ahí sale la mejor o una de las mejores mieles a nivel mundial. Los alemanes prefieren mucho la miel de mezquite porque tiene la característica de que cristaliza, ¿sí? Y muchas veces a ellos les gusta a las 11 de la mañana tomarse su té, comerse un pan tostado con mantequilla, pero le ponen su miel untable, ¿sí? O le conocen también ellos como la miel mantequilla. Y es una de las características que en esta región es una de las mejores mieles porque no es dulce, es muy agradable al paladar, ¿sí? Pero es un color blanco. Tenemos una diversidad de mieles a nivel República Mexicana. Por ejemplo, en Michoacán se produce una miel muy oscura, que es una miel de aguacate, pero sabe a piloncillo. No sé si han tenido la oportunidad de probarla. Es una miel muy oscura, ¿sí? Que muchas veces no es tan agradable al paladar, pero que sobre todo en mercados internacionales, por ejemplo, en Medio Oriente, ya hubo una empresa, aquí a la salida de San Luis Potosí, una empresa que también está comandada por compañeros, Arnulfo Ordóñez, que es el director general. Ellos ya han exportado más de 140 toneladas de miel de aguacate para allá. Sí, es una miel que no gusta mucho al mercado, pero finalmente en mercados internacionales tiene gran apertura. ¿Sí? Adelante, por allá hay otra pregunta. Muy buenos días. Gracias. Y segundo, aparte del amor que usted le expresa a las abejas, nosotros recibimos muchos beneficios de las abejas. Uno de ellos, pues, la polinización. ¿Y nosotros qué les damos? Yo hay veces que, veo gente que pone agua o planta algunas florecitas, pero de ahí en más, pues no gran cosa. Y me interesaría mucho conocer acerca de la pasta que acaba de mencionar. Gracias. Bueno, es una pregunta muy interesante. La abejita reina, para poder ovipositar, necesita dos ingredientes principales en la colmena: una fuente energética que la obtiene del néctar de las flores y una fuente proteica que la obtiene de las anteras, que es el polen. Si no existieran esos dos recursos dentro de la colmena, la reina no oviposita. Por lo tanto, necesitamos flores que sean nectaríferas o poliníferas, o que presenten las dos características, o polinectaríferas, ¿sí? ¿A qué los invito? A que puedan poner plantas que produzcan o que secretan algo de néctar o de polen. Podemos poner lavandas, romeros, ¿sí? Cualquier otra plantita en el jardín que nos dé. Ahora, si tiene la posibilidad de poner un mezquite, se lo agradezco, ¿sale?
Pero otra de las cosas que se ha trabajado por ahí, no tuvo mucho auge, es que el Departamento de Biología empezó a seleccionar semillas de aceitilla, de baradús, de plantas que dan esos dos compuestos, y las ponían ellos en bolitas de lodo y las tiraban. Eran bolas que le llamaban en beneficio de la apicultura. Por ahí se estuvieron tirando, creo que se tiraron más de 50, 60 mil bolitas con esas semillas. Hubo muy poco tema de germinación, pero creo que por ahí viene la cosa. Tuvimos 2 años anteriormente, este año, eso ha sido un año excelente, sí, inigualable en cuanto a lluvia. Ve usted, hay algo de hierba, sí, la aceitilla está en botón, pero que no se venga el frío, porque si se viene el frío puede que tengamos una helada y entonces no existe esa flor. Esperemos en Dios que no, ¿sale? Pero con esos 2 años de secas que tuvimos, casi no hubo germinación, casi no hubo semillero de plantas nectaríferas o polinectaríferas, y eso afectó. Y uno de los síndromes muy interesantes hoy en día se llama la evasión pasiva de las colmenas. Que, bueno, estamos hablando de una vegetación natural. Una vegetación secundaria, podemos hablar de la aceitilla que se cosecha en octubre, árboles grandes, por ejemplo, como el mezquite, que florean en primavera. Pero otro de los grandes problemas que nosotros tenemos es que la mayor parte de la población está desapareciendo. Y uno de los puntos muy personales es debido a las grandes cantidades de productos químicos que utilizan los agricultores para evitar plagas. Sí, ahorita existimos muchos millones de personas que tienen que ser alimentados, y en base a ello, sí, tenemos que ser más eficientes con la producción de los alimentos. Esa eficiencia de los alimentos, al momento que yo coloco una semilla mejorada de maíz, sé que voy a levantar 90, 100, 110 toneladas de silo al término de la cosecha, pero no debe de haber plagas, no debe de haber hierbas. Y en base a eso se utilizan herbicidas, plaguicidas, insecticidas, donde mata lo bueno y lo malo. Y las abejitas, al momento que van por ese recurso floral, ellos transmiten esos insecticidas o se impregnan de esos insecticidas, muchas veces no a grandes dosis de matarlas, pero posteriormente son almacenadas dentro de la colmena. Y al momento que llegan a la colmena, nosotros como apicultores quitamos esa cera para posteriormente estampar. Y ese estampado, nunca hay una filtración ni una purificación de la cera. Y entonces cada vez estamos concentrando más ese producto. Y entonces, ¿qué dice la reina? Esta colmena no me interesa, los bastidores están altamente contaminados, yo me voy. ¿Sale? Y eso es un problema grave. Podemos tener muy buen manejo, pero finalmente la contaminación de la cera en el interior marca la pauta. Para ahorita Estados Unidos ha registrado una pérdida más del 60% de sus colmenas o de los insectos, y eso es grave. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, principalmente los estados de California y de Florida, rentan colmenas para polinizar. ¿Sale? Cosa que muchas veces es muy raro aquí en México, sí, a excepción de los estados de Sinaloa y Chihuahua, que rentan colmenas para polinizar manzana o cucurbitáceas, pimientos, tomate, chile, ¿sale? Pero son los que tienen poca cultura de estar rentando colmenas para la polinización, ¿sale? ¿Alguna otra pregunta por ahí? Adelante. Se ha visto estaba hablando del desarrollo de las abejas reina. He visto que en algunas colmenas no están satisfechas con sus abejas reina y deciden deshacerse de ella. En el caso de este tipo de colmenas, que varias abejas reinas son, pues, en golpe de estado, uno que otro golpe de estado, ¿es el método que se utiliza o hay un método preferible para ayudar a estas colmenas a aceptar una nueva reina? Es un tema complicado la pregunta que hiciste, hija. Normalmente, al momento que tú tienes una reina y ves una oviposición de la otra reina que está poniendo huevos, quiere decir que tu reina vieja no está funcionando, ¿sale? O también que una reina, una obrera, optó el papel de poner huevos, y tú puedes ver al final de la celda, puedes tú ver que de repente no hay un huevito, sino que hay 8, 10, 12 huevitos y son chorritos. ¿Por qué? Porque sus esfínteres no los controla y de repente ella saca sus huevos ahí.
Cuando tú veas esa actividad, inmediatamente hay que buscar a la reina, matarla e inmediatamente meter una nueva. Una de los métodos de producción de reinas, lo traigo aquí. Este método a mí me gusta mucho, lo trabajamos mucho en Estados Unidos, ¿sí? Aquí hay una cintilla y aquí están unas jaulas para reinas. Nosotros capturamos una reinita, ¿sí? En un criadero de reinas tú llegas, metes la reina, aquí la cierras, pones una especie de candy, que es una mezcla de azúcar glass con miel en este cilindro, y entonces tú las traes aquí. Tienes un núcleo donde estás sacudiendo abejas que acaban de nacer, y entonces al momento que tú vas al apiario, dices, esta reina es sanganera, la identificas, la matas, introduces una reina, sale, a mí me gusta ponerle una piedrita para yo liberarla, para yo darme cuenta para liberarla. Pasa 2 o 3 días, llego, libero y esa reina en una semana ya te va a empezar a ovipositar. Eso es algo muy interesante, donde muchas veces como apicultores nosotros no queremos invertirle en una reina. ¿Por qué? Porque esa reina ya fecundada, tú sabes que en una semana va a empezar a ovipositar y en 21 días vas a obtener productos, sí, una obrera. Pero muchas veces cuando tú esperas a que una colmena haga una reina, se pasan 2 meses y muchas veces ya no alcanzaste la cosecha o ya se te pasó la cosecha. Y aquí tú debes de trabajar muy de la mano con la época del año. Si tú empiezas a alimentar y tienes abejas nuevas y empiezas a ovipositar, si la reina empieza a ovipositar, vas a llegar con una producción de abejas obreras al flujo de néctar o a tu pico de flujo de néctar muy interesante. Y al tener mayor cantidad de individuos, ¿sí?, tú vas a obtener mayor néctar y por lo tanto vas a garantizar tu cosecha. Pero si la reina o esa reinita está mala, la reponen, la hacen y empiezas a ovipositar, cuando tengas el mayor pico de producción de tus obreras, la floración ya te pasó y entonces vas a tener colmenas muy pobladas, pero finalmente no vas a tener cosecha. Y este es uno de los temas que siempre debes de tener reinas, ¿sí?, cuando tú vas a revisar tu colmena. Es algo que yo les recomiendo, a mí me gusta mucho. Aquí hay otro método también donde puedes traerlas en la cajita, ¿sí? Cierras tu cajita, te vas, trabajas. Cuando tú llegas al apiario, abres, necesitas una reina y ya no te esperas. Porque muchas veces los apiarios están muy alejados de la ciudad. Y entonces en lo que regresas, alguien tiene que trabajar, no sé, 30, 40, 50 kilómetros para ir y venir, como que pues es mucho costo de producción. Entonces yo siempre les recomiendo que estén trabajando con este sistema de producción de reinas o con este tipo de jaulas. Aquí hay varios, aquí hay otros, ¿sale?, donde tú las puedes estar colocando y puedes estar liberando, pero siempre que estés trabajando, ¿sí?, y siempre traer reinas para estar reponiendo las abejitas que ya no sirven. ¿Por qué? Porque productivamente es el alma de la colmena. ¿Sale? ¿Sí respondí tu pregunta? Va. Adelante. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Adelante. En cuanto a la acción bactericida o bacteriostática de la miel, ¿actúa tanto en bacterias aerobias como en anaerobias? Efectivamente, mija, sí, la presión osmótica que se ejerce, sí, ahí no ves ningún desarrollo microbiano. Estuvimos trabajando con Cuba al tener o estar un poquito limitados con los recursos alópatas. Se ha estado trabajando mucho con medicina alternativa y principalmente productos derivados de la colmena, donde se hacen mezclas o se han hecho mezclas de propóleo, de miel, y se han tenido muy buenos resultados. Si quieres o por ahí te puedes acercar al final de la charla y les puedo mandar algunas presentaciones o algunos trabajos que se han hecho con Cuba y se han tenido resultados maravillosos. Por eso es recomendable cuando alguien tiene alguna cicatriz o sobre todo alguna cesárea, alguna operación, la recomendación de poner miel en las heridas es algo fabuloso. ¿Sí? Evitas el desarrollo microbiano, aumentas una cicatrización muy interesante y sobre todo la parte microbiológica la estás eliminando ahí. ¿Sí? Por aquí había una pregunta y aquí había otra.
Maestro, fíjese que ya me contestó la pregunta. Bueno, no era pregunta, sino un comentario. Yo trabajé en Centro Médico Nacional y ahí se recomendaba mucho, los investigadores recomendaban mucho, y como médicos, la miel de abeja para cicatrizar. Entonces ahí, pues ya me contestó la pregunta. No, y qué bueno que reforzó, ¿verdad? Miren, Sí. en el centro médico trabajando, y los doctores, muchas veces como doctores son muy reacios al decir esas alternativas naturales o los remedios de la abuelita, pero bueno, aquí se comprueba que hoy por hoy los remedios caseros son muy buenos, Sí, ¿no? y sobre todo los investigadores que hay ahí en Centro Médico, pues ellos fueron los que les dijeron a los médicos, eso es muy bueno para cicatrización. Muchísimas. Y pues bueno, yo sí lo usaba. Muchas Y gracias, está muchas muy bien. gracias. Oiga, Adelante. maestro, otra pregunta. Adelante. Mire, no me acuerdo dónde escuché que un frasco de miel no lo debe uno de sacar la miel con cualquier cuchara o con cualquier instrumento que no sea de madera, porque mata no sé qué. No me acuerdo qué dijeron que mataba en la miel. Ya con producto de miel que la compra uno, que no debe de uno de meter cubiertos de acero, de aluminio, tiene que ser de madera. Es muy cierto, sí. Hay un tema muy controversial ahorita, sobre todo estas inyecciones de plástico. Pueden tener residuos de melaminas o productos que contaminen. Todos esos insertos o utensilios que te venden ahí en los tianguis de 5 insertos por 20 pesos, normalmente son y tienen muchos derivados del petróleo y pueden llegar a contaminar. Hoy por hoy la madera es lo mejor, ¿sí? Para freír unos huevos, para estar haciendo unas carnitas, ¿sí? Otro de los productos que es altamente caro, pues es el acero inoxidable y sobre todo el grado alimentario, que es el 304, ¿sí? Pero al utilizar acero inoxidable o madera puede ser válido, pero productos de plástico yo no los recomiendo tampoco, ni para cocinar ni para comer. El mejor envase se ha visto a nivel mundial sigue siendo el vidrio, ¿sale? Esto lo dejas al sol, lo transfieres, no sabes qué moléculas puedan venir y es un tema para platicar en otra charla, pero son temas muy controversiales que hoy por hoy el vidrio es el mejor alimento para cocinar y para almacenar alimentos. ¿Sí? De nada. Adelante, por aquí había otra pregunta. Gracias. Nada más felicitarte, Rafa. Gracias. Se nota el amor por las abejas. Y preguntarte sobre la pasta dental. ¿Cómo va el trabajo ese de sacar la pasta dental a base de propóleo? Se está trabajando. Ahorita queremos ir con pies bien sólidos porque el origen floral del propóleo viene dado en base a la vegetación, ¿sí? Y esa vegetación se comporta diferente durante todo el año. El propóleo que nosotros utilizamos fue propóleo que lo obtuvimos de la congoja, de allá de la Sierra Fría, y donde existen muchos encinos. Pero hemos visto que hay un comportamiento año con año diferente en cuestión físico-químicamente hablando. Ahorita hicimos un nexo con una doctora de la Universidad de Guadalajara, campus Lagos de Moreno, que ella es química orgánica y estamos estudiándolos para, una vez que tengamos la caracterización bien de la planta y del propóleo, podemos ya estar formulando y siempre tener los mismos compuestos activos para poder entonces sí sacar la patente como debe de ser ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Sí, las pruebas ya se hicieron, el doctor David trabajó, aisló bacterias que se encontraban en la boca, enfermedades periodontales, y tuvimos una innovación y unos resultados muy interesantes. Entonces eso nos da pauta a que el propóleo que nosotros estamos trabajando aquí es de muy buena calidad a comparación de propóleos. Por ejemplo, se hizo un sondeo de propóleos de la península de Yucatán, de selvas bajas, medias y altas perennifolias, y la cantidad de flavonoides
y cetonas que se encuentra es mucho mayor al comparado de la península de Yucatán, y eso pues tiene muy buenos resultados. Adelante. Para los ojos, recomiendan las gotitas de miel. ¿Es conveniente? Pues mire, la doctora es optometrista y ella le puede responder más. Sí, sí. Ella es especialista en los ojos y por ahí creo que ella tiene más argumentos sobre eso. De la poca experiencia que tengo yo, sobre todo la miel de melipona es muy recomendable, y yo he visto a mucha gente que se pone gotas de miel en la península de Yucatán y han tenido efectos. No hay nada científico, se lo digo, es de amigos que por ahí ponte gotitas, pero no sé si tú, Betty, tengas algo de experiencia en eso, ¿no? Gracias. Para servirle. Allá por ahí hay otra pregunta. Doctora, adelante. ¿Ella? ¿Sí? Ay, perdón, buenas tardes. ¿Usted considera que existe correlación entre el despojo de tierras a las comunidades indígenas con la desaparición de las colmenas de abejas? A ver, mija, otra vez, ¿cómo estuvo? Ay, no. Que si usted considera que hay correlación entre el despojo de tierras a las comunidades indígenas con la desaparición de colmenas. Wow. Dani, ¿qué opinas? Sí, claro que sí, ¿no? Mira, sí hay una correlación y muy estrecha, mija. Anteriormente hay dos fenómenos algo delicados. La gente ya casi no quiere estar en el campo, se va a las urbes, también las manchas urbanas han crecido mucho y con ello la deforestación, ¿no? Pero los apicultores cada vez se están alejando más. Otro de los temas que creo yo impacta mucho es que la gente con un poder adquisitivo alto está prefiriendo productos orgánicos o ecológicos. La miel es un producto orgánico y ecológico, ¿sí? Pero esas certificaciones que vienen hoy en día, se está pagando mucho por una certificación o plantíos donde no tengas contacto con insecticidas, con fumigaciones, y muchas veces ese producto te puede llegar a costar el doble de lo que vale normalmente. Y la gente con ese valor adquisitivo, hablando de un mercado europeo, de un mercado árabe, ellos están pagando mucho por ese tipo de productos orgánicos y ecológicos, y hace que esas comunidades rurales tengan un impacto en la producción de alimentos de buena calidad. ¿Sale? Una certificación, hablando por ejemplo de una certificación SQF para poder entrar a supermercados o cadenas de supermercados. Hay supermercados con estándares muy altos, por ejemplo el mercado inglés. El mercado inglés te pide una certificación BRC o el BRC que le llaman, British Retailer Consortium, ¿sí? Donde es el parámetro más estricto para poder mandar productos para allá. Y ellos son de los principales consumidores de miel y pagan por ello. Una miel certificada orgánica de Chiapas, una miel certificada de Calakmul, de la reserva de Xi'an, ¿sí? De las reservas o de bosques de la Sierra Tarahumara, pueden llegarte a pagar, no sé, si te pagas 4 libras o 4 euros por un kilo de miel, puedes llegar a pagar hasta 8 o 10 por ello, y eso va en beneficio de las comunidades rurales. ¿Sí? Va. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, ¿sí se escucha? Yo tengo 2 dudas. Adelante. La primera es, muchas personas quieren ayudar a las abejas y compran estos líquidos rojos que tienen como su, ¿cómo se dice? Pues sí, su botecito, ajá. Sí, y bueno, quiero saber si eso es bueno o si se puede implementar eso mismo, pero poniendo agua con azúcar o agua con miel o algo diferente. La segunda pregunta es, con respecto a los fertilizantes e insecticidas que se usan en los sembradíos, ¿eso puede generar una contaminación o impacto en la miel que nosotros consumimos? O sea, que tenga algunas toxinas o que nos pueda hacer daño a la larga o pues sí, hacer daño.
Respondiendo a la primera pregunta, hija, eso es de mucha ayuda, y normalmente los jarabes que venden, no sé, en casas comerciales, en Home Depot y cosas así que te venden jarabes, lo único que hacen es que lo tintan para ponerlo y que se vea bonito el color rojo ahí para los colibríes y demás, y ayuda mucho. Sí, definitivo, es una manera de poder estar ayudando a todos estos insectos o también a las aves, ¿no? Y por otro lado, respondiendo a la pregunta de esos productos químicos que se utilizan, este fue un diseño de máquinas que se elaboraron aquí en Aguascalientes, y esta es una hoja de cera estampada. La hoja de cera estampada, tú llegas, la vendes, o el tejo, lo fundes, y llega, lo ponen a derretir, y finalmente pasa por un rodillo, ¿sí? Se estampa ese rodillo y finalmente pasa por unos rodillos estampadores donde sacas un hexágono perfecto, que es que finalmente le vas a ayudar a las abejitas colocándolo en un bastidor como este. ¿Sale? Y más o menos queda una hoja de cera estampada. Bueno, no es la medida, pero para que se den una idea. De aquí empiezan a crecerla. Ahorita, hasta hoy en día, no existe una filtración de la cera, y es un proyecto que estamos trabajando con Equinox para poder que toda la cera que llegue, ¿sí?, lleve un proceso de filtración al igual que lo hacemos con el agua purificada. Esta agua insignificante que tú la ves aquí lleva más de 7 procesos de filtración para poder tomárnosla. Llega, se clora, se pasa por un carbón activado, se pasa por unas resinas catiónicas, pasa por ósmosis inversa, se le inyecta ozono, se le coloca luz ultravioleta, finalmente se inyecta la botella a 400 grados centígrados, se almacena y se pone aquí. ¿Sale? Lo mismo debemos de hacer nosotros para la cera, para quitarle todos esos residuos químicos que puedan llegar a tener con tanto producto químico que existe en el campo, y entonces nosotros poder ofertarles a las abejas calidad. ¿Por qué? Porque aquí se va a almacenar la cría y aquí se va a obtener la miel que finalmente de aquí vamos a poder estar extractando. ¿Sale? Otro de los productos o de los puntos más importantes en el estampado de la cera es que la utilización de derivados del petróleo, como es la parafina, también se ven reflejados aquí. Una hoja de cera, aproximadamente esta hoja de cera pesa 100 gramos, por lo tanto 10 hojas de cera nos van a dar 1 kilo, ¿sale? Si tú te vas a la península de Yucatán, puedes encontrar estas hojas de cera, pero totalmente hechas de parafina. Las abejas las van a trabajar, pero ya la contaminación de hidrocarburos a la miel es mucho mayor, y entonces por eso desde aquí viene la calidad de una miel. ¿Qué tipo de cera estás utilizando? ¿Cómo estás trabajando? ¿Cómo estás medicando? ¿Sí? Hay un piojito o una enfermedad muy grave que se llama la varroa, ¿sale?, que normalmente se reproduce de manera logarítmica, y es algo impresionante. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Una vez que llegue esa plaga, ya no la podemos eliminar, la podemos controlar, ¿sale? Pero ya una vez que venga, tiene un mecanismo de reproducción muy interesante. El doctor Emanuel, que es especialista en parásitos, nos puede ampliar un poquito más en ello, ¿sale? Pero, ¿qué pasa? Pone la hembra e inmediatamente el siguiente huevo que ella pone es un macho. Ese macho fecunda a la madre y entonces empiezan a producirse un montón de ácaros en cuestiones de días. Y esos niveles de infestación te afectan. ¿Por qué? Porque se alimentan de la hemolinfa de las abejas, que finalmente la población va a bajar. Y entonces nosotros ponemos productos químicos para poder bajar esos niveles de infestación, que finalmente van a venir y se van a almacenar en lo que son las hojas de cera estampada. ¿Sí? ¿Por ahí había otra pregunta? Doctor, también me uno a las felicitaciones, es muy clara y el mensaje muy bonito de lo que debemos de hacer. Yo trabajo con jóvenes los temas de educación ambiental y promovemos, por ejemplo, los huertos o los jardines de polinizadores. ¿Qué posibilidades habrá de diseñar alguna colmena sencilla para que también en esos sitios pudiera también tener o no sé si sea riesgoso también con las casas alrededor? ¿Qué nos puede platicar, doctor? Gracias.
No, muchas gracias y gracias también por fomentar esta actividad. Se puede trabajar y ahorita les voy a platicar un poquito el diseño que se hizo. A esto le llamamos nosotros una colmena inteligente. Me van a ayudar. Doc, ¿me ayudas, please? Sí. ¿La puedes cargar? Sí, señor. Vamos a aprovechar aquí la mano de obra que tenemos. Sí. El zángano del doctor. No, es una chulada. Aquí tenemos una colmena inteligente donde el piso, sí, es un piso que ya está, se inyecta aquí en Equinox y tenemos un piso inteligente. Las abejas sanitizan, caen todos los residuos de productos, caen aquí en el piso y lo podemos nosotros sacar. Las patas también, sí, las podemos estar moviendo, modificando. Y entonces viene la cámara de cría. Esa cámara de cría ya trae los bastidores, sí, aquí lo podemos observar. Aquí tenemos ya un bastidor con hojas de cera estampada, ¿sale? Donde siempre en la cámara de cría nosotros debemos de tener la reina. Para poder que la reina no se pase, nosotros también diseñamos este excluidor de reinas. Se deposita o se coloca en la parte de arriba, lo único que pasan son las obreras, pero siempre la reina va a estar en la cámara de cría. Si quieres, Doc, la podemos poner, gracias. Muchas gracias, Doc. Y entonces, al momento que nosotros colocamos la cámara de cría, colocamos las alzas, ¿sí? Y esta colmena trae otra tapadera donde tú puedes estar alimentando con una botella de refresco. Con una simple botella, cualquiera que sea, tú perforas, colocas aquí la botella y entonces ya estás alimentando con jarabes de azúcar a la colmena. Y es algo muy sencillo que ustedes, por ejemplo, si tienen los cultivos, puedes llevar esas colmenitas, la puedes trabajar en la tarde cuando no haya nadie, si empiece a florear tus cultivos, polinizan, si llega la gente al siguiente día, cierras tu piquera. Por aquí estaba la piquera, ¿sí? La cierras y entonces todos los individuos quedan y tú puedes mover esas colmenas. Y es algo muy recomendable. Si quieres, después podemos platicar con la empresa para ver si podemos dar una donación de algunas 5 colmenas para que las trabajen, para que las pruebes. Y eso es algo bien interesante. ¿Qué es el objetivo de estos foros? Transmitir lo que se está haciendo aquí en la máxima casa de estudios para beneficio de la población. Bueno, mi pregunta va dirigida justamente hacia esto de las colmenas inteligentes y es si existiría alguna modificación o cambio que haga que se pierdan nutrientes de la miel en comparación con una colmena natural. No, para nada. Esto es ahorrarle trabajo a las abejas, hija. Dentro de la cámara de cría, en la parte de abajo, también estamos pudiendo alimentar a las abejitas. Aquí nosotros vamos a alimentar, aquí colocamos normalmente jarabe, ¿sí? o alta fructosa. Aquí colocamos una base para que las abejitas no se ahoguen, ¿sí? Y lo metemos en el interior de la colmena. Podemos alimentar con botella, podemos alimentar con este tipo de alimentador, ¿sale? Con muchos, existen muchos, pero si un insecto o un animal está bien nutrido, bien alimentado, va a rendir más, es igual que el humano. Pero si está débil, no tiene nada que comer, entonces ahí empiezan los problemas, empiezan a atacar las enfermedades. Y es algo muy interesante que con la experiencia de campo, reunido con grupos de gentes y apicultores, siempre se trata de enriquecer, se pone en marcha estos proyectos y finalmente el beneficio es tanto para las abejas como para el apicultor. Ahorita uno de los grandes problemas es de que la abeja está en peligro de extinción. Pero las nuevas generaciones no están atacando muy fuerte el tema de la apicultura. Y entonces ahorita lo que queremos es rescatar apicultores o formar apicultores para que nos ayuden con el cuidado de las abejas y finalmente que exista una de las principales actividades que es la polinización.
Gracias, lo felicito, buenos días. Buenos. Tomando el último comentario, ¿cómo lo hacemos para formar apicultores? Ay, Diosito Santo, esa buena pregunta. Doc, ¿me puedes ayudar? A manera muy personal, después de la pandemia, estamos adoleciendo de jóvenes, sí, que se dediquen y que amen. Yo le puedo decir, por ejemplo, nosotros estamos en el Centro de Ciencias Agropecuarias, apoyamos principalmente 3 programas educativos, que es medicina veterinaria, agronomía y alimentos. Pero no es suficiente, necesitamos más gente, más agresiva, necesitamos esos jóvenes de que vean que hay un negocio, ¿sí? Y que puedan sacar, que de ahí puede salir dinero. Y yo les comento muchas veces que no hay que crear, hay que generar empresas, hay que ser gerentes generales de empresas, y por eso siempre les recomiendo a los jóvenes que lean el libro de Padre Rico, Padre Pobre, Padre Pobre, Padre Rico, ¿sí? En el que digo, van a estar preocupados en la quincena por decir, ay, ahí viene y voy a cobrar. O voy a estar preocupado por sacar las rayas de los trabajadores, por pagar seguro social, por pagar impuestos. Pero casi nadie quiere ser gerente general, casi nadie tiene la audacia de meterse y de decir, voy a crear mi propio negocio, debido a 1000 factores, ¿sale? Pero sí nos hace falta, y eso es parte de estos foros, de enamorar a los muchachos y que vean que es negocio, ¿sale? Que hay dinero tras ellos, la apicultura puede generar, y es la tercera generadora de divisas a nivel nacional. Después de la ganadería y la agricultura sigue la apicultura. ¿Sale? Platicas con el doctor Enrique Sánchez Cruz, que fue delegado de Senacica por 3 periodos presidenciales, decía, Rafa, la apicultura es un negociazo, ¿sale? Pero la gente no quiere entrarle. ¿Cuándo se mueven abejas? 9, 10 de la noche, y tienes que viajar toda la noche, Dani, ¿sale? Para poder llegar, tienes que traer vehículos en buenas condiciones, porque si se te ponchan, ahí viene el de los moscos, ahí viene el de las abejas, me van a picar, y ahí que Dios lo bendiga, y nadie se para, ¿sale? Y entonces tenemos que formar esos criterios, tenemos que formar jóvenes, porque ahorita necesitamos gente con buena vista, intrépida, que esté viajando, ¿sale? ¿Por qué? Porque necesitamos de motivarlos a que crean en las abejas, ¿sale? Y entonces en base a ello pueden tener toda la recompensa, pueden obtener miel, pueden obtener jalea, pueden obtener propóleos, pueden tener reinas, pueden estar vendiendo paquetes, núcleos de abejas, pero no muchos se enamoran de la actividad. Y no nada más la apicultura, hablemos de porcicultura, vacas de leche, todo el gremio agropecuario está adoleciendo de gente con esas características, ¿sale? Y entonces necesitamos de trabajar, necesitamos de enamorarlos. ¿Por qué? Podemos prescindir de un celular, de un banco, ya casi sin internet, pero de alimentarnos, creo que nadie, ¿sale? Entonces necesitamos de atacar ese punto bien importante de producir alimentos de buena calidad, de buena inocuidad, y el sector primario está adoleciendo de gente con esas características. ¿Qué tan buena es considerar la fructosa como un alimento para las abejas? Es bueno, alimentar con fructosa es bueno. Normalmente siempre piensa uno la gente que va a estar adulterada. Es un sustituto del maíz, un derivado del maíz, que tiene un poder edulcorante muy alto, y entonces es una manera de estar nutriendo a los animales, cualquiera que sea, ¿no? Una vaca, si es productora de leche, pues la vas a alimentar para que te dé un alto porcentaje en volumen, hablando de 40, 42 litros de leche por día por ordeña. Si estamos hablando de puercos, quieres llegar en 4 meses a un sacrificio de 100, 120 kilos, y tú también quieres llegar con abejas muy buenas para la cosecha para obtener grandes volúmenes. Entonces tienes que atacar enfermedades, tienes que nutrirlas y alimentarlas bien. Por ejemplo, aquí se está trabajando con un alimento, sí, ya se llama Nutra, se le coloca en la parte de arriba, tiene multivitamínicos, tiene precursores, tiene probióticos, prebióticos, y hemos visto en un estudio que hicimos hace algunos años, empezamos con 1,500 núcleos, se alimentaron 500 y 1,000 no. Esos 500 los llevamos en
creo que fueron 6 semanas a colmenas, de ahí se fueron a la península y obtuvimos 80 kilos de miel por colmena. Y los que no se nutrieron, los que no se les dio este suplemento, sí obtuvimos 15 kilos de miel. Entonces hay algo que está afectando y como te digo, la nutrición es algo bien importante y es algo, un tema que está trabajando aquí en Aguascalientes también, que es la nutrición de las abejas, evaluando, ¿sí?, el tipo de alimento, el porcentaje, las características, pero es cualquier ser humano. Sí, si cualquier ser humano está bien alimentado, bien nutrido, yo siempre digo que somos lo que comemos. ¿Sale? Comemos chatarra, ¿cómo vamos a estar? Todos obesos, todos ahí. Pero si comemos y nos nutrimos bien, vamos a tener buenos rendimientos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Primeramente me da mucho gusto que tomen la iniciativa de tocar estos temas acerca de las abejas y lo mío es un comentario. Mi papá también es apicultor y cuando vendemos la miel hemos escuchado pues personas que dicen que no comen miel porque son diabéticas. Y este es un tema pues que siempre lo he escuchado, pero lo que hemos descubierto, porque los doctores también mismos lo han dicho, que no coman miel porque tienen diabetes, pero no nos hemos puesto a pensar que las abejas sacan la miel de plantas que son medicinales. Es correcto. O sea, pues sí es muy importante comer miel. De hecho, hay un caso en mi familia de un diabético, que mi abuelita es diabética, y ella también estaba en eso de que no como miel porque soy diabética. Mi mamá le dijo que comiera miel porque ella siempre iba al médico y le decía, no, pues es que trae los niveles de glucosa altos, la presión alta y no sé qué. Y al final de cuentas comió miel y ahorita está bien, o sea, sus niveles de glucosa y todo se regularon. Es algo bien interesante y qué bueno que tocaste este tema. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta mucha investigación. Y no sé si ha visto, bueno, ustedes, tú que conoces el ambiente apícola, ¿cuánto cuestan 250 gramos de miel de Nueva Zelanda que se le conoce como miel de manuka? Si ustedes la googlean por ahí, anda en $40, $50. ¿Sí? Ese kilo lo venden en 12, 15, hasta 18 mil pesos, un kilo de miel, ¿sale? Y la gente lo paga por ello, ¿sale? ¿Qué es lo que pasa? Es miel, pero Nueva Zelanda le ha invertido mucho a la investigación y entonces pueden decir que gente anémica, dándole suministros de miel de manuka, subes la hemoglobina, subes esos glóbulos rojos y entonces las anemias desaparecen. Aquí hace falta lo mismo, apostarle más a la investigación. ¿Sale? Es algo que muchas veces, digo, no me meto en temas porque son temas muy delicados, pero sí tenemos que generar investigación, en base a que generar recursos, estar bien con el sector productivo y sobre todo con el sector médico. Oiga, vamos trabajando de la mano para poder hacer estos estudios y que salgan esos resultados. ¿Sale? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como apicultores lo sabemos, nosotros defendemos esa posición, pero la gente que no es apicultora dice, ay, sí, le echan mucha crema a sus tacos, pues ustedes quieren vender su miel y demás. No, son resultados. Y lo malo que muchas veces no publicamos, por sencillo que sea, no publicamos. Y debe de quedar un registro porque eso es historia. Y entonces, ¿quién lo dijo? Lo dijo tu fulanita, mi abuelita comió esto. Y eso siempre se pierde porque se va de boca en boca y muchas veces esa información queda a la deriva. Y es algo que tenemos que unir la academia, los apicultores, el sector productivo, los usuarios, para que vean esos, y para eso es estos foros, para enriquecer y que aquí nos estén apoyando las autoridades para poder decir, oye, vamos a apostarle, me interesa este tema, ¿cómo ves? Vamos investigando. Necesitamos un químico, necesitamos apicultores, necesitamos usuarios, necesitamos doctores, necesitamos nutriólogos. El tema de las gotas en los ojos, sí, ahí queda, dicen que es bueno, pero hace falta hacer protocolos para poder llevar a cabo y decir, ¿sabes qué? Especialistas, vamos a trabajar y efectivamente una catarata disminuyó, no sé, un estrabismo se aumentó, no lo sé, pero gente especialista en temas para poder enriquecer. Y luego viene otro tema bien delicado hoy en día, que es el tema de bienestar animal, ¿sale? Y entonces
digo, esperemos que no esté alguien aquí con ese tema, pero entonces, ¿por qué utilizan los animales para probar? A ver, pues ni modo de utilizar primero humanos, tenemos que probar en alguien, sí, primero en animales y luego va a la consecuencia, ¿sale? Por ahí decían, el otro día me llegó una, y me llamó mucho la atención, que los egipcios por ahí daban pan lleno de hongos a las personas y se aliviaban. Ah, carajo, ¿cómo? ¿A quién se le ocurrió? No sé. Pero es que, ¿qué pasaba? El pan venía cargado de penicillium, que era hongo, y normalmente es el residuo de la penicilina, y por eso se aliviaban. Pero entonces esos efectos ahí quedaron. Pero fíjate cuándo se utilizaban, hace un montón de años, y ahorita los seguimos utilizando, ¿sale? Pero ¿qué pasa? A los 2 piquetes de penicilinas la gente se siente bien, deja el tratamiento y entonces creas una residualidad, una resistencia, y entonces cada vez esos microorganismos se van haciendo más resistentes y entonces necesitas dosis más altas para poder eliminar, ¿sí?, ese tipo de microorganismos. Y como todos los microorganismos, todos quieren resistir y perdurar en la especie, entonces hay mutaciones. ¿Cuándo se había visto que un virus de COVID parara el mundo? ¿Sale? Y es algo que tú dices, y lo paralizó. Fueron meses en los que dijeron, no pueden salir porque hay una contaminación, si alguien aspiras, te mueres. Y están los resultados. Y esos resultados se probaron con propóleo, se probaron con extractos de miel. Y ve, si tú haces un histórico de los apicultores, platicando en el ámbito ya apícola, los apicultores casi nunca murieron de COVID, o hay muy pocos resultados de que los apicultores hayan muerto. ¿Por qué? Tienen contacto con las abejas, siempre estás cosechando y comiendo miel, te sientes mal y comes propóleo, agarras una bolita o te encuentras una celdita real y te echas la jalea real. Algo tuvo que ver, ¿sí? Pero tampoco no hay nada científico que venga a respaldar eso. Entonces, por eso te digo, ese tipo de foros a Clarita, a comunicación que hace que permee y que muchas veces abre el campo, y eso puede abrir nuevas oportunidades de investigación que si se encuentra con los laboratorios, tenemos abejas, tenemos productos y tenemos laboratorios, que nos hace falta, pues usuarios, y es algo muy interesante. ¿Sale? Gracias. Adelante. Gracias. Doctor, ¿un consumo recomendado diario de miel? No tengo el dato. Sí, normalmente, bueno, ahí casi siempre en casa nos tomamos el café con miel, sí, un licuado con miel. Digo, nosotros en casa, una cubeta de miel nos dura casi un mes, sí. Pero todo se endulza con miel, los panes son con miel, no hay otra fuente edulcorante que la miel, sí. Y pero así una ingesta diaria, los datos que tengo, por ejemplo, los alemanes consumen 5.8, 6 kilos de miel per cápita por año. Los mexicanos consumimos 180, 190 gramos. ¿Cuándo comemos miel? Cuando alguien anda malo con tos, le das por ahí, ¿sí? Si nosotros empezamos a elevar, y eso es algo bien interesante que platicábamos ahorita, por ejemplo, con Daniel, ¿no? Este tipo de foros es para eso, para que cuando salgan endulcen su té, endulcen su miel, endulcen su pan y empiecen a elevar el consumo. ¿Por qué? Porque normalmente, nutricionalmente nos va a ayudar mucho. Y la otra parte, la otra contraparte es que vamos a empezar a consumir productos buenos, productos 100% naturales. ¿Quién tenemos como apicultor? Aquí está Daniel y él les puede suministrar la miel. Sale y en lugar de ir a comprar a la línea de fuegos donde les van a vender alta fructosa, 60 pesos el kilo, sí, sabemos que tiene un costo de 120, pero ya tenemos un proveedor confiable. Sabemos que tiene colmenas, sabemos que se dedica a ello y sabemos que nos va a vender miel. ¿Sale? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces llega la gente y dice, ¿sabes qué? Voy a comprar 1 kilo de miel a la línea de fuego porque me lo van a dar, y andan con su carretilla. Son personas que compran 10 kilos de miel, ponen unos bastidorcitos con abejas y lo que estás comprando es alta fructosa. ¿Sale? Y es algo bien delicado. El tema de producción de alimentos o el fraude de la miel ahorita es algo muy delicado. ¿Qué compramos cuando compramos un queso de 60 pesos? ¿Qué compramos? Si el litro de leche vale 11 pesos y para hacer 1 kilo de queso necesitamos 11 litros de leche, póngale 10. Nada más de pura materia van a ser 110 pesos. Más el gasto, los insumos, la mano de obra. El kilo de un buen queso no está por menos de 150 pesos.
Cuando compramos un queso de 80, 60, ¿qué es lo que estamos comprando? Mantecas vegetales, polvos, leche con antibióticos, y muchas veces no nos damos cuenta. Ahorita saliendo vamos a ir a desayunar. ¿A dónde vamos? Sí, vamos a ir a los tacos, a las flautas, y allá va a haber crema y todo, pero es crema de dudosa cantidad. O lo mismo, vamos a los tacos. ¿Y qué pasó? El taquero no va a meter un toro de engorda de 400 pesos el kilo de carne. Va a comprar vaca caída donde se le suministraron un montón de antibióticos y es la carne que nosotros vamos a estar consumiendo. Y es algo que dices, y nunca me había puesto a pensar en eso, pero es parte. Y ahorita la gente, ese tipo de fraudes alimentarios es algo bien delicado. ¿Por qué la gente dura menos? Los niveles de longevidad. La longevidad, aquí está mi papá, mi abuelita va para 102 años, ¿sí? Y no pueden decir que el refresco es malo porque lo único que pide es su Coca-Cola, ¿sí? Y llega y me dice, ¿dónde está mi Coca? O a mis tías, sale y es Coca diario. Yo me acuerdo, llegaba el camión de refrescos y dejaba 3 o 4 y a la hora de la comida tomábamos Coca-Cola, ¿sale? Y entonces, ¿será bueno, será malo el refresco? Pues ahí está un ejemplo de que no, porque tiene 103 años, ¿no? Pero, ese tipo de ahorita, de ese ritmo de vida que llevamos, de la producción de los alimentos en masa, es algo muy delicado. Por eso les digo que hay que saber dónde podemos estar comprando, el origen de dónde provienen, y eso pues es un tema muy importante ahorita. ¿Dónde podemos comprar miel? Pues con apicultores, con gente que tenga colmenas, ¿sí? Y podemos darle una gama de proveedores confiables para que estén comprando y suministrándose productos que valga la pena y que tengan calidad. Adelante. A propósito de consumir la miel, tengo conocimiento que usted trabaja aquí en La Posta, es correcto. Docente. Voy, no trabajo, bueno, voy. Va. Le gusta ir ahí. En la tienda de aquí de La Posta tienen esos productos. Es correcto. Y deben de ser muy buenos. Así es. Y muy pocos visitamos la tienda, yo me incluyo. Algunas veces he ido. Entonces yo le quiero preguntar si también tienen a la venta la miel que produce la Posta. Sí, mire, ahí voy a hacer un paréntesis. Se acaba de abrir un expendio aquí en el edificio 9, y también en Posta, en Jesús María, tenemos en el edificio 9 un expendio, son los 2 expendios que tenemos, y los productos que se venden ahí son de calidad. Si hacemos un queso es 100% leche, si hacemos jamón es 100% carne, si hacemos cualquier producto, nosotros no lo adulteramos con nada porque estamos en un semillero donde debemos de enseñarle a los muchachos cómo se hacen las cosas bien. Ya cuando salgan y entonces nos pidan un jamón de 20 pesos, ya ellos sabrán qué pueden hacerle, o un queso barato, ¿sale? Pero nosotros aquí los enseñamos y es el objetivo, ¿no? Predicar con el ejemplo. ¿Por qué? Porque si yo llego, por ejemplo, a su casa y llego con un queso que no sea de La Posta, luego los niños dicen, papá, este queso no es de La Posta, ¿sale? O ellos ya también dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque saben que parte de la leche y un queso se hace de eso, ¿sale? Y entonces no puede ser posible que estén comiéndose unas barritas de surimi, que es pasta, y dicen que es cangrejo, ¿sale? Y eso es algo muy normal hoy en día, pero hace falta, como les digo muchas veces, crear una conciencia para que sepamos qué es lo que estamos comiendo, ¿sí? Y se lo recomiendo los productos de La Posta. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Una duda que yo tengo es sobre la miel, que de acuerdo a la temporada de la flor es la coloración, pero mi duda es si tienen diferentes propiedades de acuerdo a la flor que está en temporada. Sí, mija, mira, normalmente una miel obscura, sí, proviene de suelos que tienen muchos nutrientes. Normalmente los suelos que tienen más nutrientes son los pegados a las costas, ¿sí? Golfo, Pacífico, Península, ellos tienen mayor cantidad de nutrientes. Si tú haces un análisis nutrimental, tiene mayor cantidad de minerales, calcio, magnesio, que normalmente las del altiplano. Si nosotros caminamos para acá, para Cocío, para Rincón, pues son suelitos pequeños, ¿sí? Donde tenemos migajones de 15 a 20 centímetros y los nutrientes no son muchos.
¿sí? Pero ahí tiene otras características, pero nutricionalmente, así químicamente hablando, las mieles oscuras son mejores que las mieles claras. Es correcto. Muchas gracias, muy ilustrativo. Una pregunta, ¿qué beneficios se tienen ya cuantificados que son favorables a la salud por parte de la miel? Uno escucha que sirve para la tos, aquí escuchamos para cicatrizar heridas, pero ¿qué otros beneficios se sabe que la miel nos ha brindado a favor del ser humano? Gracias. De los que yo recuerdo ahorita, por ejemplo, en Cuba estuvimos trabajando con fracturas de pie, ¿sí? Y había pus en el interior de la pierna de los muchachos. Sí, fue un accidente de una motocicleta y ahí se les suministraban lavados con miel y con propóleo, y en 6 meses hubo reconstrucción ósea y hubo cicatrización casi a un 90%. Por ahí están las imágenes, si gusta se las puedo proporcionar. La miel, por la misma cantidad, la alta concentración de azúcares que tiene, es bactericida y antifúngica, ¿sí? Entonces no hay desarrollo, casi la mayor parte de bacterias se inhiben con las altas concentraciones de miel, ¿sí? Y también los hongos. Así a grosso modo es de lo que recuerdo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Continuamos. ¿Por dónde nos vamos? Ustedes díganme, Clarita, ¿por dónde nos vamos? ¿Sí? Bueno, siguiendo con el tema de lo que son la manera y el manejo que nosotros podemos llevar dentro de la colmena, aquí en Aguascalientes le llamamos a esto cuña, en Yucatán le llaman alzaprimas, que todas tienen el principio de despegar lo que son los bastidores, ¿sí? Y ya cuando la gente va trabajando se acomoda con los diferentes tipos de espátulas o de cuñas con las que trabajamos. ¿Con cuál te gusta más trabajar a ti, Dani? ¿La roja? Sí. Aquí nosotros trabajamos, a mí en lo particular también me gusta mucho, Clarita, ¿me echa una mano? Venga. Aquí nosotros, cuando nosotros trabajamos, llegamos a la colmena con esta espátula, nosotros despegamos los bastidores y con muchas veces jalamos, y es una espátula también que llama mucho la atención. Sí, a mí me gusta, la trabajas, no te estás saturando con ningún lado, pero hay gente también que le gusta trabajar con este tipo de espátulas, despega los bastidores y para no estar trabajando, llega y lo saca con esta misma herramienta. Pero va de gustos a gustos. Ya la persona que está trabajando, sí, ya dice cómo le gusta trabajar. Hay mucha gente que le gusta, por ejemplo, trabajar sin guantes, y entonces hay quien tiene que estar trabajando la genética de las abejas para poder estar trabajando de una manera libre. Cuando yo me fui a la maestría a Yucatán, nosotros trabajamos aquí sin guantes, o cuando mucho nos poníamos guantes y algo de gamuza. En el sureste es impensable, tenemos temperaturas de 40, 42 grados centígrados, la gamuza se moja, los niveles de infestación que tienes, de africanización, son terribles, y entonces sales con las manos y los brazos súper hinchados. Y allá lo que se utilizan son guantes de plástico, pero el guante de plástico a mí en lo particular no me gusta porque suda, y de repente sales así como si estuvieras en la alberca como 2 o 3 horas, tienes que hacer el guante, sacar el sudor y entonces estar trabajando. Es algo muy incómodo, por eso les digo que de repente nos ha tocado. En Chile es parte del continente americano donde ahí no ha llegado la africanización. En 1956 el doctor Kerr visitó África, muy particularmente Tanzania, y vio que las abejas eran más productivas. Se trajo unas reinas a San Paulo, a Brasil, y por cuestiones del destino al técnico se le escaparon.
y empieza el proceso de africanización de Brasil hacia el norte del continente americano, presentando el primer registro del enjambre aquí en México en 1986. Los americanos estaban totalmente preocupados para que no llegara, gracias Clarita, para que no llegara la africanización a Estados Unidos, ya que ellos dependen mucho de la polinización, pero ellos lo querían controlar en Panamá. Una vez pasando Panamá, podías irte por el Golfo o por el Pacífico, lo cual no sucedió y agarraron las dos vertientes. Cuando se encuentran los primeros enjambres en el norte de México, dijeron, bueno, ya están en California, pero no van a pasar hacia los valles. ¿Por qué? Porque son valles muy grandes, o también están en Phoenix, no va a pasar el desierto. Pasaron los enjambres, llegaron y se encontró africanización, y entonces fue un problema. Empezó a trabajar mucho los apicultores con el mejoramiento genético, y entonces empezaron ahí a producir material genético de muy buena calidad. ¿Qué se necesita? Ustedes, como lo platicábamos al inicio de la plática, necesitamos reinas vírgenes y zánganos. Y nada más aquí en México hay dos partes donde podemos garantizar el acoplamiento de manera natural, y una de ellas era las Islas Marías y la otra parte era Cozumel. Fueron criaderos que se pusieron en su momento, ahorita ya nadie los está trabajando, y entonces lo que hacemos como apicultores, muchas veces importamos pies de cría o abejas reinas de otras partes del mundo para nosotros producir, y de aquí sacamos F1 o abejas con una docilidad dependiendo la actividad a la que nosotros queramos dedicar, si nos queremos dedicar a la polinización, si nos queremos dedicar al polen, si nos queremos dedicar al propóleo o a la producción de miel o a la docencia, y necesitamos de tener abejas muy mansitas, ¿sale? O también ahorita está muy de moda el veneno de abeja. Es un tema que se ha trabajado ya por algún tiempo, y estamos trabajando con varias trampas para obtener lo que es la apitoxina. Esa apitoxina la obtenemos de los resultados que tenemos, así que me acuerdo, se obtiene 1 gramo por colmena por trampa, la cual se diluye, y ahorita se está haciendo ungüentos, se está haciendo pomadas, y ya ahorita también hay una presentación en aerosol. ¿Sí? Entonces, el 50% del veneno de abeja tiene un compuesto que se llama melitina. Ese 50% dicen que es 10 veces más fuerte que la cortisona. Entonces sirve para problemas reumáticos y artríticos, y tiene muy buenos efectos. ¿Sí? Entonces en eso se está trabajando un poquito, de dar una versatilidad y una industrialización a los productos apícolas para que el apicultor tenga mayor ingreso. Pero no podemos hacer nada de esto si no tenemos gente, un semillero nuevo o jóvenes que les guste empujar esta actividad, y que la gente grande también transmite esos conocimientos para poder empujar y pues poder tener una ganancia y ganar todos. ¿Sale? Entonces, jóvenes que están aquí, a eso los invito, a que pongan sus colmenas, y nosotros los podemos apoyar para que detonen esta actividad tan bonita que es la apicultura. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Esta? No. ¿Esta? Una de las herramientas principales para cuando va uno a visitar los apiarios es el ahumador. Este es un sistema, ¿sí?, donde nosotros ponemos algún material combustible. Normalmente utilizamos olotes, cartón, celulosa, nopal seco, pasto, madera, y entonces se coloca y sale un humo. Nosotros, cuando llegamos a la colmena, asperjamos 2 o 3 bocanadas, y la abejita, en lugar de ir a picar, ella siente la sensación o tiene las características de que va a haber un incendio, y entonces llena su saco de miel, y eso evita que salgan a picarte. Entonces, no mucho humo para poder trabajar, trabajas, las mantienes tranquilas, sale, y finalmente acabas. Sí, las abejitas están ahí, porque si llegas con mucho exceso, muchas veces te pueden enjambrar, sale, y eso es un ahumador, es una de las herramientas principales que debe de tener, junto con la espátula. Sí, el ahumador, la espátula, tu equipo de protección, tu velo, para poder llegar a revisar tu colmena. Es el equipo básico para poder hacer una inspección, para servirle. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿No? Y les comentaba,
cuando estuvimos en la maestría, se empezó a ver el comportamiento de las abejas, ¿sí? Notamos que morfológicamente una abeja africana era una abeja muy pequeña, a comparación de una europea. Se pusieron 100 colmenas alternadas, donde poníamos abejas, ya nosotros sabíamos donde eran africanas, europeas, europeas, y una de las características es que los zánganos, cuando salían y regresaban a las colmenas, normalmente las de origen africano no permitían la entrada a los zánganos, pero las abejitas de origen europeo permitían la entrada de zánganos de origen africano, y entonces ellos transmitían esos genes africanos o esa defensividad de las abejas. No quiere decir que las abejas africanas sean malas, presentan un comportamiento y presentan otros beneficios también. Uno de los beneficios es, les platicaba, de la varroa o del ácaro que ataca. Y entonces las abejas africanas tienen una conducta que se llama una conducta higienista, donde ellas con sus mandíbulas muerden el ácaro y lo arrojan afuera de la colmena. Y eso se le llama una conducta higienista. Y esa conducta higienista es algo que presentan las abejas de origen africano, pero las abejas de origen europeo casi no lo trabajan. Y es algo bien interesante, porque entonces ya no tenemos que aplicar controles para poder llevar a cabo el control de la varroa. Otro del control de varroa que se está utilizando mucho es este bastidor de color verde, que tiene un hexágono más grande, y estas son las celdas, si lo gustan pasar, más grandes, donde ahí siempre se va a depositar o de ahí siempre va a salir un producto, que son los zánganos. Si ustedes comparan un bastidor o una hoja de cera, sí, normalmente es más pequeña, y porque de aquí va a salir una obrera. Entonces, ahí llegan, ovipositan, y las varroas, como saben que hay mayor cantidad de alimento, hay mayor cantidad de hemolinfa, llegan y ovipositan, y entonces de ahí, cuando todas esas larvas de zángano están llenas de varroas, nosotros lo sacamos, lo fundimos y llevamos un control biológico sin aplicar insecticidas dentro de la colmena. Es mucho trabajo, pero también es una garantía de la calidad y de la inocuidad de la miel que se va a producir en el interior de la colmena. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Clarita, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Sí? No es que les discriminen, nosotros evaluamos el comportamiento, señora, y hemos visto, por ejemplo, una colmena europea de origen europeo siempre puede permanecer en una cajita o en una colmena, pero en abejas de origen africano, ellas llegan y como ovipositan más o ponen más huevitos, la población crece. Y entonces ese olor característico que la reina despide, muchas veces no alcanza para tener la cohesión de la colmena y enjambran. Y hemos observado, sobre todo en la península de Yucatán, que tenemos enjambres hasta 12 o 14 veces se puede reproducir una colmena de origen africano. ¿Sale? Entonces las encuentras en llantas, en las peñas, en ramas de los árboles, en orificios, y es algo que se están reproduciendo, y ese es el comportamiento que muchas veces se evalúa. ¿Sale? También se evaluó, nosotros, por ejemplo, para poder tener una obrera en abejas de origen europeo, tarda 21 días en salir una obrera, 24 días en salir un zángano y 16 días en salir una reina. Ese ciclo las abejas africanas lo han recortado, y normalmente para producir una obrera necesitas 19.5 días, puedes obtener una obrera. Ya bajaron casi 24 horas más. ¿Sí? Un zángano, 22 o 23 días, otras 24 horas. Y muchas veces en las reinas también puede bajar. Y entonces presentan un comportamiento muy interesante, pero también hay que estar ahí observándolas. ¿Sale? ¿Cuáles son las productivas, las europeas? Depende para qué las quieras, Doc. Si las quieres para producir veneno, las abejas africanas hemos tenido muy buenos rendimientos con ellos. Tú llegas, pones una trampa de veneno en unas abejas de origen europeo y no te pelan. ¿Sí? Y entonces esa conducta defensiva o agresiva que tienen las africanas, tú llegas, la trampa es, se hacen unas descargas, ¿sí? Se regula el voltaje y el amperaje, y entonces al momento que sienten ellas, sacan el aguijón y en el aguijón depositan una microgotita. Esa microgotita la depositan en un vidrio y se cristaliza. Las de origen europeo no presentan esa conducta, como que no les irrita, y las abejas de origen africano sí, y por lo tanto son más productivas para la producción de veneno de abeja.
Es que yo recuerdo que en algún momento estaba una campaña y un temor a la abeja africana, ¿no? O sea, los medios decían que cuidado, ya va a llegar la abeja africana y todo el mundo estaba así esperando a que... Sí, sí. Y fue como una campaña pues para acabar con el bicho. Es correcto, Doggy. Entonces muchas veces esas campañas, en lugar de traer un beneficio, hay una abeja, hay que matarla, ¿no? Las abejas, si tú estás en el campo o hay una necesidad y no tienen qué comer, al momento que tú abres un refresco, ella va por el olor al carbohidrato o al edulcorante que tiene. Entonces yo les recomiendo, van al Oxxo, compran un jarabe de alta fructosa, lo ponen en unas tapitas, lo ponen por allá y las abejitas van a estar suministrando y ya te dejan estar en la fiesta en paz, ¿no? Pero normalmente, ¿en dónde están? En los refrescos, ¿sale? Por el contenido de la alta fructosa que se tienen, pero hay que saber. Otro de los puntos ahorita que tocas eso, ¿cómo poder quitar un aguijón cuando te pique? La parte del cuerpo humano que mayor calor despide es la cara o la cabeza. Y normalmente las abejas se comunican por los olores. Nosotros, al momento que empezamos o las abejitas empiezan a dar vueltas, se detecta que hay mayor cantidad de calor y por eso siempre nos llegan y nos pican en la cara. Normalmente cuando les pican las abejas, siempre te dicen, ven para quitarte el aguijón. Y lo que haces, cuando pica una abeja, sueltan el saco del veneno. Y entonces cuando tú quitas ese aguijón, lo que inyectas es el saco de veneno y le inyectas toda la dosis a la persona que le picó. Lo ideal es con una uña, con la misma cuña, quitar el aguijón, removerlo para quitar el saco del veneno y no inyectar la dosis de veneno que venga en el saco del veneno. Entonces es algo bien interesante donde, bueno, sí te picó, pero ya no estás inyectando toda la dosis que debe de ir ahí. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Creo que ya nos fuimos ahí de tiempo. ¿Sí? Allá hasta el fondo hay una pregunta. Muchas gracias. He visto que últimamente se ha modernizado el uso de colmenas, que son abejas sin aguijón. ¿Qué beneficios o contras podría traer eso a la producción apícola o de polinizaciones que hay en México? Bueno, no se ha modernizado, al contrario, las abejas sin aguijón habitaban antes de que llegara Apis, ¿sí? Y se tienen resultados. Si tú vas allá a Tulum, está el dios de las abejas, se llama Amusencap, Cab en maya es abeja, y está representado normalmente con las manos y unos panalitos. Las abejas sin aguijón son benéficas indudablemente, y por ejemplo para la polinización del aguacate, los megaquílidos tienen una mayor eficiencia. Está la Strimelita limao también para calabaza, ha funcionado mucho. Melipona bichi, que obtenemos también algo de miel, pero la producción es insignificante. Una colmena de Melipona bichi te produce 1 litro de miel al año, donde Apis te puede llegar a producir 30, 40, 50 kilos de miel en condiciones florísticas buenas, como ahorita esperemos que se dé, y puedes obtener mayor cantidad de miel. Las colmenas son pequeñas, ahí habitan más reinas, sí, y no nada más como Apis, que debe de habitar una. Acá podemos encontrar hasta 8 o 12 reinas en una misma colmena, pero el número de individuos también es pequeño. Se le atribuyen muchos beneficios a la miel de abeja sin aguijón, y de ahí los mayas hicieron una bebida, no sé si la conozcan, que se llama el Ixtaventún, que es la miel fermentada con anís, y era la bebida donde se embriagaban los dioses, o era el suministro, se pagaba tributo a los dioses con el famoso Ixtaventún, que es una bebida hecha de miel de abeja, anís, y es algo que se sigue comercializando hasta hoy en estos días. La explotación, existe mucho misticismo, necesitas de tener 40, 50, 60 jobones, le llaman, para poder tener una explotación que te reditúe, pero pues realmente un litro de miel al año por colmena, pues no, muchas veces los tienes muchas veces por amor al arte, pero no es negocio, pero de que funciona y que hay. Nosotros tenemos muchas abejas también nativas aquí. Tenemos, por ejemplo, hay un abejorro negro que es el Gilocopa, que es un eficiente polinizador sobre todo para el frijol, y tenemos también el abejorrito amarillo con negro, que también normalmente, sobre todo ellos, el órgano bucal no tiene una glosa larga, y entonces tiene como un taladro, como una broca, y tú ves las florecitas, sobre todo las de palo bobo u osote, las taladran por afuera y no penetran. Entonces la función de la abeja, de la flor junto con la abeja,
es que tengan un beneficio mutuo, ¿sí? Que exista una recompensa floral. Tú me visitas, te inyectas de polen o te llenas de granitos, microgranos de polen para aumentar la polinización, pero el abejorro llega por fuera, se come el néctar y mata la flor, y entonces evitas la polinización de esa flor o la propagación o perpetuar la especie de ese tipo de vegetales, ¿no? Entonces hay una simbiosis, hay una relación muy estrecha entre el polinizador, la flor. ¿Qué te doy al momento que me vienes a visitar? Una recompensa floral. Aquí está mi néctar. Y ese néctar es transformado por las abejas cuando llegas, lo succionas y entonces empiezas a adicionarle enzimas de tus glándulas hipofaringias, de tus glándulas salivales, sale y empieza con la invertasa, con la diastasa, y una vez que llega el néctar a la colmena, empiezas a evaporar el agua, y de ese 80% de agua que tú tenías, lo eliminas hasta llegar abajo del 18%, y qué maravilla de laboratorio tienes ahí adentro, ¿sí? Que es un alimento que jamás se echa a perder y se han encontrado vestigios de miel por milenios, ¿sale? Y es el único alimento en la naturaleza que perdura sobre todo los años que han pasado, y es un alimento que jamás se va a echar a perder. Entonces, ¿qué propiedades, qué bondades le adicionan para poder tener este alimento tan preciado? Pues es inimaginable, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, Clarita? Creo que, Doc. Bueno, yo tengo una última pregunta. Adelante. Con esa cerramos. ¿Qué hacer si se hace un panal de abejas en casa de uno o cerca de uno? ¿Cuál es lo que se tiene que hacer? Normalmente esta protección civil está también, hay varios apicultores que ellos muchas veces echan la mano, o hablar también aquí a la universidad. Normalmente cuando nos hablan, normalmente atendemos ese tipo de situaciones, pero hay situaciones también muy complejas en donde de repente están en lugares muy recógnitos, y ahí también hay que matarlas, porque por ejemplo el otro día hablaron de un colegio donde se metieron a un falso plafón, se metían al salón y le estaban pecando a los niños. Entonces sí es algo, por más que las queramos salvar, pues necesitamos de tener mecanismos por ahí. El otro día hablaron para la Universidad del Retoño y, oiga, tengo unas abejitas que me picaron y pues hay que acabarlas con ellas. Cuando llego, era un nido de bombus, ¿sí? Y había casi 800 individuos ahí, a un lado de una escuela. Entonces, pues no está fácil. De repente dices, las tenemos que acabar porque pueden llegar a acabar con la vida de alguien, y es algo delicado, pero pues es parte de la naturaleza, ¿no? Dani, ¿algo que quieras agregar tú? ¿Alguien que le hable a alguien cuando hay un encambre por ahí? Pueden también llamar con el médico Hernández Ayala. Él era el representante cuando todavía existió la cadena Abeja Miel, y también hay por medio del médico hay varios apicultores que nada más se dedican a la recolección de enjambres, donde encuentren enjambres. No molestarlos, no les pongan agua con jabón. De hecho, bomberos y protección civil ya hasta les dicen a las personas que mejor contacten a apicultores, porque ellos ya tienen prohibido matarlas. Pero sí, como dices, hay lugares inaccesibles. Yo tuve que tumbar un plafón, como dices, y no las pude sacar, no las pude salvar. La señora se me puso molesta porque le dije, las tengo que matar. Es que no quiero que las mate, pero es que no las puedo sacar. No hay de otra, hay que matarlas. Y bueno, ahí déjelas, ya veo a ver qué hago. Pues bueno, yo las dejé, ¿no? Pero sí es complicado. Y luego hay bodegas de 10 metros de alto el techo, es que está allá arriba. No, hombre, yo no voy a matarme por un enjambre. Es que le pican a los trabajadores, pues qué pena, pero yo no me voy a subir. Sí. Cóbrame lo que quieras, pero quítalas. No, me quedo pobre, pero sí es complicado, es muy complicado. Entre más se pueda rescatarlas, salvarlas, qué bueno, pero si está la vida propia,
en riesgo, pues ni modo, ¿no? Sí. Aquí, gracias Dani, bueno, Daniel salió también, es egresado de aquí de esta máxima casa de estudios, es ingeniero agrónomo, apicultor, y hay mucha gente, les digo, mucho semillero. Ahorita no pudo venir don Rito Casas, también él fue el segundo maestro que tuvimos aquí en la universidad. Andaba cuestiones de salud un poquito delicado, pero con el médico Enrique Hernández, que también fue profesor de aquí de veterinaria, aquí con Clarita ya se va a hacer cargo y ella nos los canaliza y podemos ver a ver quién mandamos para ese tipo de actividades, pero sí, estamos totalmente para salvarlas, para cuidarlas, pero muchas veces, como dice Daniel, es algo muy delicado, ¿no? Entonces hay que ver la situación, pero en lo que nosotros nos corresponda podemos estar trabajando y podemos estar removiendo ese tipo de enjambres en la ciudad o en las comunidades rurales. Bueno, pues muchísimas gracias, maestro Rafael Alejandro Casillas Peñuelas, por su participación en este espacio universitario de reflexión cultural. En este momento cedo el uso de la palabra al doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera, director general de Difusión y Vinculación. Gracias, Clara. Pues únicamente para reiterar el agradecimiento a Rafa por esta muy interesante charla que nos llevó a entender el papel que juega este aparentemente insignificante, pero ya vimos que no, este pequeño insecto, al que sobre todo por desconocimiento a veces las nuevas generaciones luego le rehuyen, pero bueno, ya vimos que a través de la comunicación y de la información vamos valorando y vamos pues generando esa inquietud para formar es parte de la esencia de Helicon. Gracias también por la dinámica que fue muy participativa, creo que las dudas se supieron disipar, todo el mundo pudimos expresar las que teníamos y eso ayuda y contribuye a que el conocimiento se genere. Gracias a ustedes, me da mucho gusto, antes de entregarle a Rafa la constancia, me da mucho gusto ver muchos jóvenes que están participando, invitarlos a que vengan a Helicon, por ahí está un código QR con las charlas que vamos a tener, son charlas sobre muchos temas, ahorita Clara les avisará de la siguiente, pero en este caso particularmente agradecer a Rafa por su participación con la charla El fascinante mundo de las abejas, guardianas de nuestro ecosistema. Muchas gracias. Un gustazo. Gracias. Y yo me imagino que ya tienes, está pesado, ¿eh? Gracias. Ahí te van unos libros. Muchas gracias a todos. Gracias.